Bienvenidos y muchas bendiciones una vez más a nuestro devocional de este día. Espero que se encuentren todos muy bien y gracias por el tiempo que nos regalan y nos brindan, con el cual podemos compartir juntos. A pesar de la distancia, de la diferencia de horarios y de lugares, podemos compartir en este momento y poder crecer y aprender todos juntos. Y ¿por qué no decirlo? Pues estamos también edificando y estableciendo nuestra fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor de vivos y de muertos. Espero que estén muy bien y vamos a comenzar con el devocional de este día. Recuérdense que el tema general de estos devocionales, el tema general es usted debería saber. El tema para este devocional es usted debería saber que en la iglesia verdadera se tienen responsabilidades. En la iglesia verdadera, estimados oyentes, no se vive de una manera liberal, en donde cada uno hace lo que quiere, dice lo que quiere o practica lo que quiere. No. En la iglesia, la cual Cristo compró y la cual Cristo edificó para sí mismo y con su propia sangre, cada cristiano tiene responsabilidades. Una de estas responsabilidades es adorarlo, y permítame citarle las que estaremos viendo. Reunirse, orar, cantar, o sea, alabar al Señor, participar de la comunión o la cena y, por supuesto, nuestra ofrenda. Debemos de edificarnos los unos a los otros y, bueno, eso es lo que queremos hacer en este devocional. Primeramente, queremos recordarles que como cristianos, una de las cosas que tenemos que dedicar mucho tiempo es a la verdadera adoración. Y esto es lo que Cristo dice a una mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y este es un requisito, y a la misma vez un mandamiento, y a la misma vez también es una advertencia. Requisito porque requiere nuestra verdadera adoración. Mandamiento porque lo ha dicho el mismo Señor Jesucristo. Y como puede darse cuenta, Dios es quien busca a los verdaderos adoradores. Además de adorarlo, tenemos que aprender a reunirnos. No solamente cualquier día en el que podemos reunirnos como iglesia para adorar al Señor, sino que también tenemos el ejemplo que el primer día de la semana, los discípulos se reunían para adorar al Señor y participar de la cena también. Permítame leerle lo que dice Hechos 20, verso 7, hablando de el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No queremos entrar en detalle de interpretación o explicación sobre esto, pues tendríamos que ir a los contextos de este texto, pero vamos a darnos cuenta que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Ellos lo tenían seriamente y lo veían como algo con lo cual adoraban a Dios al cumplir este maravilloso mandamiento, el de reunirse. En Hebreos capítulo 10, verso 25, dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La pregunta que se podría hacer aquí es, ¿cuánta información tenemos en nuestro corazón? ¿Cuánto conocimiento tenemos ahí? ¿Y cuánto lo ponemos en práctica? Ya que, como dice el escritor de Hebreos, algunas personas habían tomado por costumbre el no congregarse y lo habían hecho una práctica en la vida de ellos. Ellos sabían la verdad, sin embargo no la seguían. A nosotros se nos dice, no debemos de dejar de congregarnos, como hay quienes han tomado esto por costumbre. Y vean la consecuencia, el día del Señor se acerca, estemos preparados, edificándonos unos a otros. Entonces, adorarlo es importante, reunirnos es importante, pero también tenemos que aprender a que es una responsabilidad nuestra la oración. Santiago, en el capítulo 5, verso 16, dice que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y no irnos de chisme, no irnos de, como dice el poeta,
lengua larga o lengua aguada. Boca de agua, dicen algunas personas. Le parecerá cómico quizá a usted. Pero el maestro enseña que debemos de amarnos los unos a los otros. Y Santiago ahora está diciendo que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y debemos de orar unos por otros. No de irnos de chisme, sino de orar. Y es importante la oración para que seáis sanados, dice Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Una de las cualidades de los verdaderos creyentes es la oración. Debemos dedicar tiempo a la oración, estimados oyentes, ya que esto era lo que los primeros discípulos hacían en la iglesia primitiva. Hechos 2:42, redactando la vida de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Que nuestro tiempo sea invertido en orar. Que nuestro tiempo sea invertido en congregarnos, que nuestro tiempo sea invertido en adorar de todo corazón a Dios, que nuestro tiempo sea invertido en ayudar a otras personas que confían en nosotros, sus problemas, sus pecados, sus errores, sus faltas. Que nuestro objetivo sea poder ayudar, pero ayudarlos en la oración y no hacer público los problemas que a nosotros se nos han confiado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y debemos de desarrollar la práctica de la oración en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, verso 1 y verso 2, exhorto ante todo. Escuche muy bien, dice exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Espero que usted tome la iniciativa de investigar lo que son las rogativas, las oraciones, las peticiones y también las oraciones de gracia. Sin olvidarse lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Como puede darse cuenta, es algo maravilloso que el Señor nos manda. Y la oración debe ser una práctica diaria en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Como miembros de la iglesia del Señor, debemos de obedecer estos mandamientos, debemos de seguir estos mandamientos y les aseguro, nuestra vida espiritual será una vida estable, firme y nuestra fe estará fundada en la roca que es Cristo. También como iglesia debemos de cantar, alabar al Señor con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad, ser sinceros en nuestra adoración, dedicar tiempo a nuestra adoración para que pueda ser agradable a nuestro Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice Efesios 5, verso 19. Y Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay muchos otros textos que nos hablan de esto, pero puede darse cuenta usted, estimado amigo, hermano que escucha, nuestra adoración es muy importante para nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios. Nuestra adoración es muy importante, pues para eso hemos sido creados, para alabanza de su nombre. Debemos de ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y debemos también de ser agradecidos con tantas cosas que el Señor nos ha dado y nos continúa dando. En Hechos 2, verso 42, se dice que los discípulos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, pero también participaban de la cena del Señor. Este es un acto que entraba en la conmemoración de lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él dio por todos nosotros. Partían el pan y participaban de las oraciones. Algunas personas le llaman Santa Cena, otras personas le llaman comunión, otras personas le llaman Eucaristía. No sé cómo usted le llame, pero esto es algo que a los discípulos de Cristo se les enseña a que deben de participar de este acto tan solemne y tan maravilloso, pues el mismo Señor Jesucristo lo instituyó y es el ejemplo que nos dejan
los primeros discípulos. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros vamos a dejar de hacerlo? Si ellos lo practicaron, ¿por qué nosotros vamos a dejar de practicarlo? Si ellos lo hicieron constantemente, entonces debemos de aprender a seguir el ejemplo. En Hechos 20, verso 7, se nos enseña que el primer día de la semana, no cualquiera, sino el primer día de la semana, ellos se reunían para partir el pan. Hay mucho que pudiésemos hablar respecto a esto, pero es el primer día de la semana que los discípulos se reunían para partir el pan, estimados oyentes. En Mateo capítulo 26, verso 26 y al verso 30, hablando Jesucristo estas palabras maravillosas que redacta el evangelista y apóstol Mateo, evangelista por haber escrito el evangelio y predicarle a todas las personas que hasta el día de hoy le leen, y apóstol por haber sido el enviado de Cristo Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Podemos también, estimados oyentes, darnos cuenta de lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 20 hacia el verso 32, el apóstol Pablo, de la importancia de practicar la cena del Señor. Además de esto, la ofrenda. Es un tema de dinero, dirá usted. Exacto. La ofrenda, según lo dice 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y verso 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No dice cualquier día, no dice todos los días que se reúnan, no, dice el primer día de la semana. A esto podemos leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, verso 1 hacia el verso 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, verso 6 hacia el verso 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hasta este punto, hemos visto que nosotros, como cristianos, como miembros de la Iglesia del Señor, debemos de recordar que tenemos responsabilidades y mandamientos que cumplir, que obedecer. Debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Debemos de reunirnos como iglesia. Debemos orar. Debemos cantar y a la misma vez alabar al Señor en nuestros corazones. Debemos de participar de la cena del Señor y a la misma vez debemos de ofrendar para que el ministerio de la predicación siga expandiéndose por todo el mundo, hasta los rincones, hasta lo último de la tierra. Como cristianos, entonces, tenemos estos mandamientos. Además de esto, hay mandamientos específicos, directos e indirectos, en donde se nos manda a que nosotros debemos de edificarnos en amor, de amarnos unos a otros, de compartir y ser transparentes y a la misma vez sinceros como hermanos que somos. Que Dios les bendiga en este día, espero que sea de edificación y como siempre, la Iglesia de Cristo les saluda y mi mayor deseo para